Yo pedí la conformación de esta comisión porque el año 2023 hice un pedido de informe escrito y me mintieron en la respuesta el entonces ministro de Hidrocarburos y el actual presidente de Yacimientos. Como consecuencia de eso se conformó la comisión y el día de ayer por unanimidad hemos aprobado el informe y lo hemos remitido a la instancia de decisión última que es la Cámara de Diputados en pleno. ¿Cuáles son los hallazgos que hemos encontrado los tres diputados de oposición que no coinciden, por supuesto, los tres diputados del oficialismo? Primero, Tufi, que esta sociedad se llamaba cuando nace YPFB Internacional y después se llamó Botrading y nace el año 2019 en el Paraguay. Y Yacimientos Refinación, que es el accionista mayoritario con el 99%, necesitaba otro accionista para poder conformarla. Porque usted sabe que en todo país del mundo se necesita por lo menos 2 socios o accionistas para poder hacer una sociedad. Y consiguen una prestanombre que es la accionista minoritaria con el 1% de las acciones, la abogada paraguaya que se hace cargo del trámite de registro y de constitución de la sociedad en el Paraguay. La constituyen con un capital social de $46.500 al tipo de cambio de la fecha aproximadamente, no solo para vender y comprar combustible y petróleo crudo, sino para hacer exploración y explotación de hidrocarburos en el Paraguay. $46.000 era el arranque de capital entonces. Sí, imagínense, $46.000. Sí. Y esta accionista prestanombre, que sin ella no hubiera habido Botrading, y por eso afirmamos que es una sociedad ficticia, presta su nombre e invierte, si es que invirtió, $465. Con $465 se sacó la lotería, porque el propio Botrading le ha dado contratos a sus empresas por servicios jurídicos, contables y venta de la sociedad de $46.843. Entonces, en el directorio inicial solamente lo conformaban esta abogada, la accionista minoritaria, la prestanombre, su abogado asistente, los 2 únicos miembros del directorio, ella presidenta, su abogado vicepresidente, y tenían la representación de la sociedad. Y YPFB Refinación, el dueño del negocio con el 99%, brillaba por su ausencia. El otro indicador de que es una sociedad ficticia es que la dejan durmiendo 3 años en el ropero, desde el 2019, octubre del 2019 a diciembre del 2022. En diciembre del 2022 la saca del ropero YPFB y le empieza a adjudicar contratos de suministro de petróleo crudo y de diésel y gasolina. Las primeras 2 adjudicaciones en febrero del 2023, una de petróleo crudo por aproximadamente $17 millones y una de diésel por $133 millones, total $150 millones. ¿Cómo podía enfrentar ese contrato esta empresa con $43.000 que ni los puede tocar porque son parte del capital social? Entonces le dan un préstamo, se vuelve banco el propio creador de Botrading, YPFB Refinación, y le da una línea de crédito por $80 millones, pero ni con eso siquiera era suficiente para lograr cumplir los 2 contratos. O sea, le prestó Yacimientos a esta subsidiaria que es también de Yacimientos $80 millones para afrontar la compra de combustibles. Con línea de crédito, o sea que en la medida en que va amortizando con los propios pagos que le hace el propio Yacimientos, esos 80 al día de hoy son más de $90 millones. Y se mantienen así, increciendo hasta los 10 años aproximados del plazo del mutuo, del préstamo. Y después de eso, el propio Botrading le hace un contrato a YPFB Refinación para que los funcionarios de YPFB Refinación, por $8 millones que le paga Botrading, le hagan un asesoramiento integral a 3 empleados. Botrading, usted vaya a su página web de Botrading ahora, 3 empleados. Sus oficinas ni siquiera las alquila, son las de la abogada prestanombre, donde funcionan sus empresas de servicios, ALC y su estudio jurídico. Tiene 3 empleados y le hace un contrato a su propio creador, a YPFB Refinación, por $8 millones para que le dé servicios integrales de capacitación. No tenía condición financiera, no tenía capacidad técnica, no tenía know-how, ni siquiera para actuar como un verdadero acopiador trader de comprado en el exterior. Lo que quiere decir que Botrading es un cascarón vacío
que el que es el verdadero dueño de la operación y del negocio es YPFB Refinación, cuyo dueño en el 99.99 YPFB, es la empresa más importante de los bolivianos. Claro. Y este es el hilo conductor, Tufi, de todos los otros hallazgos económicos. Sí. ¿Cuáles son los hallazgos económicos más relevantes? Que reportan que Botrading en el 2023 y 2024 ha tenido ganancias por 56 millones de dólares en cifras redondeadas. Esto yo no lo reputo como ganancia, sino como presunto daño económico al Estado. ¿Por qué? Porque no es que ha ganado Botrading de vender los productos de YPFB Refinación a Paraguay, donde funciona, a Brasil, a Perú, a la Argentina. Son ganancias de la reventa que se hace el propio YPFB con este disfraz llamado Botrading. Es decir, que si no hubiera habido Botrading, YPFB hubiera tenido estos 56 millones de dólares adicionales para comprar el combustible más barato y de manera directa. Claro. Ese es un primer hallazgo. Segundo hallazgo económico, le ha pagado YPFB Tufi a Botrading 18 millones de dólares en cifra redondeada por suministros sin respaldo en contratos. Usted sabe que todo pago que hace el Estado sin respaldo en contratos es un pago ilegal sin causa jurídica. ¿No había contrato además para pagar esos 18 millones de dólares, así de simple? No había, y han invocado inclusive en un caso un contrato, han pagado por diésel y han invocado el contrato que no era por diésel, sino por crudo. Y la adjudicación de diésel de estos 133 millones de dólares la han anulado, y 4 meses después, cuando ya podía tener mejor condición Botrading, le han vuelto a dar una menor cantidad de diésel y ahí ha ofertado mayor al que ofertó a Yacimientos 4 meses antes, que ese es otro caso de sobreprecio. Entonces, y después le pagan 275.773.121 dólares en exceso al monto establecido de los contratos. O sea, aquí habían los contratos, pero estos contratos tienen una particularidad, Tufi. Se manejan por volúmenes máximos de barriles, si es petróleo crudo, o de metros cúbicos, si es diésel y gasolina. Y es hasta tanto de volumen, hasta tantos dólares máximo de pago. Y aquí se han excedido, habiendo contrato, los montos máximos de los contratos en 275 millones de dólares en cifra redondeada. O sea, ¿eso es sobreprecio o qué? ¿De 200 y tanto? Es pago ilegal, sin causa jurídica y presunto daño económico al Estado, porque el Estado no puede pagar sin contrato, pues esa plata ¿dónde se va? Si está pagando sin contrato. Ya. Después, YPFB ha hecho en uno de estos contratos, ha competido Botrading con una empresa que se llama Extoc Import y Export por venta de diésel, la YPFB. Sí. Las dos han hecho su oferta, eran las únicas dos competidoras en ese proceso de contratación. Botrading ha ofrecido 5 millones de dólares, redondeada la cifra, más caro que Extoc, y les han adjudicado a las dos, a la que ha ofrecido el precio más conveniente, que era Extoc, y a Botrading, que era más un sobreprecio de 5 millones de dólares. Y en el próximo contrato se han presentado las mismas dos empresas, con la diferencia de que Extoc en este segundo contrato ofreció el precio más caro, pero con una mínima diferencia, no como en el otro de 5 millones de dólares más caro. Y en este segundo le han dicho a Extoc, se la descalifica porque usted es el precio más caro y solo se le adjudica a Botrading. O sea, ganaba en las buenas y ganaba en las malas, no había pierde. ¿Por qué? Porque los 80 millones de dólares que le da el propio YPFB Refinación garantiza el pago Botrading con los contratos a futuro que ya estaban con nombre y apellido anticipados por el contrato de préstamo. O sea, eran procesos ya amañados en los que participaba Botrading, en que tenía el as por el mango, porque Yacimiento se pagaba el préstamo que él mismo le daba a Botrading con esos contratos. Y en algunos casos entiendo que habían contrataciones directas sin convocatoria, ¿no? En el 52, gracias por la pregunta, es muy buena. En el contrato, las dos primeras adjudicaciones son de contrato petróleo crudo en febrero del año 23, el contrato número 52, donde como es el primer contrato, Botrading era un cascarón y sigue siendo vacío, no tenía experiencia de nada, 3 empleados, oficinas que son de la abogada prestanombre para empresas de servicio contable. Sí.
Entonces no la hacen competir con nadie, la adjudican directamente. Y la adjudican directamente diésel por 133 millones de dólares, que es la que se la anulan, y esa anulación no nos las han mandado, solo nos han mandado la anulación de Petroperú. Ya. Porque pese a que le anularon esa de diésel, a los 4 meses siguientes le dan a un mayor precio, menor cantidad de diésel, ¿no? Yo hasta creo que la nulidad se ha debido a eso, para que después se dé este sobreprecio, y resulta que le hacen 4 pagos por ese diésel, pero invocando el contrato que era para petróleo crudo, el contrato 52. Nunca hubo contrato para diésel en febrero del 2023, y esos datos no nos mandaron de la nulidad, de esa primera nulidad. Solo nos mandaron la anulación de Petroperú, y en la anulación de Petroperú, Tufi, dicen que es culpa de Petroperú porque pidió una ampliación de plazo para dar la boleta de garantía y suscribir el contrato, y que eso era improcedente. Pero en lugar de cobrarle la boleta por incumplidor a Petroperú, ellos se autoatribuyen la culpa porque dicen que han hecho mal los términos de referencia, las especificaciones técnicas, y un daño económico al Estado porque no le cobraron la boleta al que ellos mismos dicen en el informe técnico que no cumplió. Carlos, le iba a preguntar así para redondear. Sé que el informe es muy amplio, lo he leído y lo sigo leyendo, pero ¿cuánto calcula usted que ha habido de daño económico al Estado con la actuación de esta empresa? Aquí he puesto que el monto total cuestionado por estos conceptos bordea los 355 millones de dólares, ¿no? 355. 5 millones. Sí, ¿y las responsabilidades de quiénes serían, Carlos? Obviamente, los que tienen que ser investigados, el presidente de Yacimientos, el gerente general, que ahora es presidente de Yacimientos del Litio, de Yacimientos Refinación, que fue administrador de Botrading y después presidente de Botrading y vicepresidenta, la prestanombre, la abogada para Alarcón Saigua, actual presidente del Litio. Ahí hay un dato interesante, Tufi. Ellos dicen que se le pagaba $5,500 por mes por la representación a los que sean miembros del directorio o de la presidencia. Hay un acta de asamblea que define eso. Y que van a ganar, aparte de eso, por ser miembros del directorio, $1,700 por mes. Bien. Y mandan en el informe YPFB y dice que Alarcón Saigua no ha cobrado, porque hubiera habido doble percepción, como gerente general de refinación y como directivo de Botrading. Ahora, entonces ellos... ¿sigue actualmente a cargo, o por lo menos la abogada paraguaya está aún con la empresa Botrading, o ya a partir de esta investigación no hay en ese sentido su presencia? Fue presidenta en algún momento, según lo que leí. Es peor todavía porque no hay directorio colegiado. Ella es la única miembro del directorio, y si se da esa figura debería ser administradora general como lo fue Omar Alarcón Saigua. Cuando es unipersonal el directorio, el cargo es administrador general y representante. Ahora esta señora es la única miembro del directorio, ¿no? Y es presidenta, no es administradora. Sigue funcionando. Entonces, así ahora la empresa. Es la actual presidenta. Cuando le hemos llamado a declarar, y esa es otra razón porque la han constituido en Paraguay, le hemos llamado a declarar, nos ha contestado que ella se debe al derecho paraguayo y a las autoridades paraguayas, y que nada tiene que ver Botrading con el derecho boliviano ni las autoridades bolivianas. ¿Y por qué la han llevado al Paraguay, Tufi? Porque usted sabe que los productos de petróleo y de diésel y gasolina se transportan en los mares a países donde tienen puertos. En este caso, Paraguay es mediterráneo, ni siquiera estratégicamente por logística era conveniente hacerla en el Paraguay. Y la han llevado al Paraguay precisamente para que todas las compras de combustible que haga Botrading en el exterior estén fuera de la fiscalización del pueblo de Bolivia y de las... Ha sido no solamente sociedad ficticia, sino fraudulentamente constituida. Carlos, ¿y qué va a pasar? ¿Han enviado a la Contraloría ustedes el informe? ¿Lo aprobaron 3 de los diputados de los 6 o 7 y los otros no? Los 6 por unanimidad, eso es lo que he logrado, porque no ha habido en 20 años ninguna comisión que haya logrado la oposición, la mayoría en sus informes. Acuérdese, CAMSE y los otros casos siempre eran informes de minoría. Hemos logrado que sea informe por unanimidad, pero con la posición de los oficialistas que dice que no han visto ningún hallazgo y que todo está bien. La nuestra, que tenemos en el Google Drive, que se lo hemos debido pasar, los 45 anexos, que son documentos que demuestran cada hallazgo que hemos identificado, y que por el contrario hemos encontrado indicios de esos 5 delitos.
Y las recomendaciones y conclusiones son comunes. En las conclusiones están los indicios de los 5 delitos y en las recomendaciones para que el Pleno de Diputados, si aprobaría el informe, se remita a la Contraloría, en la Contraloría se pase al Ministerio Público sobre la base de los hallazgos y al presidente para que tome medidas preventivas y correctivas inmediatas. Pero Este es un piso mínimo, Tufi, que si no hacíamos esto no hubiera habido informe porque no teníamos mayoría de votos, estábamos empantanados. Esta es la primera barrera que había que superar. Pero como la máxima instancia decisoria es el Pleno puede ir mucho más allá. Puede disponer que vaya en simultáneo al Ministerio Público y a la Contraloría, que la Contraloría haga como está en la recomendación, además todas las auditorías forenses del caso, y puede disponer que se haga una intervención inmediata de Botrading, que se disuelva y se liquide esta sociedad ficticia, que se la destituya inmediatamente del cargo a esta prestanombre, que es la dueña del directorio y de la representación, y es una vergüenza internacional para Bolivia, porque Bolivia brilla por su ausencia en el directorio y en la presidencia, y puede disponer en muchas cosas más. Entonces, ahora estamos entrando a una segunda fase donde tenemos mejores opciones de tener mayoría de voto. Hemos logrado pasar esa barrera del empantanamiento de 3 votos contra 3. Bien, Carlos, le agradezco la explicación, la verdad que da para mucho, son muchos los datos, yo estoy leyendo el informe y bueno, vamos a ver si prospera, por supuesto, ya en la Cámara de Diputados. Gracias por esta explicación, hasta una próxima.